¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta clase vamos a hablar sobre el pasado continuo. El pasado continuo nos muestra una acción que ya estaba en progreso en cierto momento del pasado, que ya estaba en progreso en cierto momento del pasado. Por ejemplo, What were you doing at 8 p.m. last night? I was studying. ¿Qué estabas haciendo a las 8 de la noche? Estaba estudiando. Entonces, eso lo que quiere decir es que comenzó a estudiar antes de las 8 pm y continuó después de las 8 pm. Ya. La número 2 dice que el pasado continuo también se puede demostrar que una actividad estuvo en progreso por algún tiempo, no solo por un momento, o sea, por algún tiempo, no solo por un momentito, sino por un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, dice, We were cleaning the house all morning. Estuvimos limpiando la casa toda la mañana. Osiris was playing the piano all summer. Osiris estuvo tocando todo el verano. Ya, entonces, si se dan cuenta, dice all summer, todo el verano, o sea, por aproximadamente 3 meses. All morning, o sea, toda la mañana, todas las 24, todas las 12 horas. Ya, sigamos. Para el pasado continuo, nosotros debemos poder conocer las reglas del gerundio. Debemos conocer las reglas del gerundio de los verbos. Esto aplica tanto para los verbos regulares y verbos irregulares. Y son estas reglas. Yo este documento ya voy a enviar a los correos de sus papás, así que no es necesario que copien, solo deben imprimirlo, ¿no? Así que vamos un poquito rápido. La regla número 1 dice, cuando un verbo termine en E, borramos la E y añadimos ing. Por ejemplo, make, making, hacer, haciendo, write, writing, escribir, escribiendo, dance, dancing, bailar, bailando. Si se dan cuenta, las letras ing al final del verbo es como decir ando, endo. Por ejemplo, bailando, cocinando, leyendo, peleando, nadando, escalando, patinando, etcétera. Y ya, no se olvide. Eso significa las letras ing al final de la palabra. Añadir ando, endo a los verbos. La regla número 2 para hacer un verbo en gerundio. Cuando un verbo termina en una i y en una e, borramos la ie y añadimos ying. Por ejemplo, lie, lying, die, dying, tie, tying, lie, mentir, lying, mintiendo, die, morir, dying, mintiendo, tie, amarrar, tying, amarrando. Ya, vamos a la regla número 3. Cuando un verbo de una sílaba termina en una vocal y en una consonante, aumentamos la última consonante y añadimos ing. Por ejemplo, swim, swimming, stop, stopping, run, running. Si se dan cuenta, son verbos de una sílaba y terminan en vocal y consonante. Entonces debo aumentar la consonante y aumentar ing. Miren en el ejemplo. Swim, swimming, stop, stopping. Aumento la P y aumento ing. Swim, nadar, swimming, nadando. Stop, parar, stopping, parando. Vamos a la regla número 4. Si el verbo termina en dos consonantes, solo aumento ing. Por ejemplo, work, working, help, helping, wash, washing. Ya, si se dan cuenta, termina en dos consonantes, entonces solo aumenté ing. Vamos a la regla número 5. Si un verbo termina en dos vocales y en una consonante, solo aumento ing. Por ejemplo, need, needing, wait, waiting, speak, speaking, read, reading. Si ven, solo si terminaron en dos vocales y en una consonante, entonces aumenté ing. Traducido sería need, necesitar, needing, necesitando, wait, esperar, waiting, esperando, speak, hablar, speaking, hablando, read, leer, reading, leyendo. Las 6. Verbos con dos sílabas o más. Si el acento no está en la última sílaba, solo añado ing. Por ejemplo, happen, happening, visit, visiting, remember, remembering, happen, happening. Happen, que es suceder, sucediendo. Visit, visiting, visitar, visitando. Remember, remembering.
recordar, recordando. La número 7. Verbos con dos o más sílabas. Si el acento está en la última sílaba, aumentamos la consonante y añadimos ing. Begin, beginning. Prefer, preferring. Forget, forgetting. Si se dan cuenta, aumentamos otra consonante y añadimos ing, porque el acento está en la última sílaba. Begin, empezar. Beginning, esperando. Prefer, preferir. Preferring, prefiriendo. Forget, olvidar. Forgetting, olvidando. Ya, y la última, la regla número 8. Si el verbo termina en y y w, solo aumento ing. Entonces sería enjoy, enjoying. Blow, blowing. Study, studying. Snow, snowing. Ya, disfrutar, disfrutando. Blow, soplar, soplando, blowing. Study, estudiar. Studying es estudiando. Snow, nevar. Snowing, nevando. Listo. Facilito. Ya, en este tiempo, en el pasado continuo, tenemos auxiliares, que es was, o were. Se puede pronunciar was o was. Was se pronuncia en Gran Bretaña y was en Estados Unidos. Entonces, si me dicen was, está bien. Si me dicen was, también está bien. Ya, miremos. Was se lleva con I, she, he, it. Con estos auxiliares, no se olviden. She es para nombre de mujeres, he para nombre de hombres, it para animales y I, yo, ¿no es cierto? Y el auxiliar were significa, se lleva con you, they, we. No se olvide, ¿no? Con you, they, we. Solo se lleva con esos auxiliares. Entonces, ¿cómo quedarían las oraciones afirmativas en pasado continuo? Sujeto, auxiliar, más verbo en gerundio, más complemento. En este ejemplo dice, María was sleeping in the bedroom. María estaba durmiendo en la habitación. Estaba durmiendo, si ven, was sleeping. Estaba durmiendo en la habitación. Osiris and Pedro were mopping the floor. Estaba Osiris y Pedro trapeando el piso. Osiris y Pedro son dos personas, o sea, they, ¿no es cierto? Entonces, they se lleva con el auxiliar were. Entonces sería Osiris y Pedro were mopping the floor. Muy bien, aquí hay más ejemplos. Matías was driving the car. Matías estaba manejando el carro. Otro ejemplo. The seal was clapping. La foca estaba aplaudiendo. My cousins were finding the car. Mis primos estaban encontrando el carro. She was sleeping at home. Ella estaba durmiendo en la casa. They were playing in the park. Ellos estaban jugando en el parque. Thomas was casting a ball. Tomás estaba atrapando una pelota. Entonces, si se dan cuenta, es traducido al español siempre con el auxiliar se traduciría de esta manera. Was sleeping, estaba durmiendo. Were mopping, estaba trapeando. Was driving, estaba manejando. Was clapping, estaba aplaudiendo. Were finding, estaba encontrando. Was sleeping, estaba durmiendo. Were playing, estaba tocando. Was casting, estaba atrapando. No se olvide, eso sería traducido al español. Las oraciones negativas sería la misma estructura de arriba, pero solo que el auxiliar va en negativo. O sea, una oración negativa es cuando niego una acción, la niego, que no la estoy haciendo. Sería el mismo ejemplo de arriba, pero con las oraciones en negativa. Sería Maria wasn't sleeping in the bedroom. Pedro and Osiris were mopping the floor. Miss Reynoso was climbing the mountain last Monday. She wasn't sleeping at home. Pablo wasn't cleaning the room. They weren't remembering about the match Argentina versus Ecuador. Thomas wasn't casting a ball. Entonces sería María wasn't sleeping in the bedroom. Wasn't, ¿por qué? Porque María es she, ¿no es cierto? Y she se lleva con was. Ya, la otra dice weren't, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está Osiris y Pedro. O sea, son dos personas. O sea, sería el sujeto they. Y ya, la tercera dice, she was sleeping at home.
Estaba durmiendo en casa. Wasn't porque está she, ¿no es cierto? No se olvide, después de la negativa va en el verbo en gerundio. Ya facilito. Sigamos. Las preguntas de sí y no en pasado continuo. ¿Cuál es la estructura? Auxiliar. Sujeto más verbo en gerundio más complemento. Entonces, ¿cómo quedaría? El auxiliar, que es was. Quiero utilizar was. Entonces, pongamos el nombre de una mujer. María. Y el verbo, ¿cómo va? En gerundio. Si ven, tuve que aumentar ing al verbo. Y aumentar el complemento. Yes, she was. No, she wasn't. Así se respondería porque she es mujer. Y was es el auxiliar. Acá tenemos otro ejemplo. Were Osiris and Pedro mopping the floor? ¿Estaban Osiris y Pedro trapeando el piso? Yes, they were. No, they weren't. Were, ¿por qué? Porque Osiris y Pedro son they, ¿no es cierto? Y miren, el verbo está aumentado ing. ¿No es cierto? Está en gerundio. Y el complemento. Y después su símbolo de pregunta. Entonces, ¿cómo responderíamos? Yes, they were. No, they weren't. Si ellos no estaban, no, ellos no estaban. Muy bien. Facilito. Ahora vamos con preguntas de sí, con preguntas con W question. ¿Cuáles son las W question? What, when, how, where, why, which. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, cuáles? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la estructura? Es la W question más el auxiliar, más el sujeto, más el verbo en gerundio, más el complemento. Entonces quedaría así. Una W question, where, ¿dónde? Where was Osiris sleeping? ¿Dónde estaba Osiris durmiendo? Entonces, si ven, estoy preguntando en pasado continuo. Debo responder en pasado continuo igual. ¿Cuál era la estructura? Muy bien, sujeto, auxiliar, más verbo en gerundio, más complemento. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? Osiris was sleeping in Maria's house. ¿Dónde estaba durmiendo ¿Dónde estaba durmiendo Osiris? Osiris estaba durmiendo en la casa de María. La número 2 dice, utilizamos la W question when, que es cuándo. Entonces sería, when were they practicing soccer? Miren, aquí utilicé were. Como es were, el sujeto es they. No se olvide, entonces subo para arriba para que se recuerde. Was se lleva con I, he, she, it. Y were se lleva con you, they, we. No se olvide. Entonces después pusimos el verbo en ing, practicing soccer. Practicando fútbol. Entonces, ¿cómo quedaría? When were they practicing soccer? ¿Cuándo estaban ellos practicando fútbol? When es cuando, o sea, una fecha, ¿no es cierto? Entonces debemos responder con una fecha y en pasado continuo. La estructura, la de siempre, chicos. Auxiliar. Sujeto, auxiliar, más verbo en gerundio, más complemento. Entonces sería, they were practicing soccer in October. Ellos estaban practicando fútbol en octubre. Facilito. La número 3. Dice, when were we remembering the death of President Lincoln? ¿Cuándo estábamos recordando la muerte del presidente Lincoln? Como dice we, sería we, ¿no es cierto? We. ¿Con cuál auxiliar va? Con were, ¿no es cierto? We were remembering the death of President Lincoln in July. Nosotros estamos recordando la muerte del presidente Lincoln en julio. Muy bien, chicos. Eso sería toda la clase sobre el pasado continuo. Ya, entonces repito, ¿no? Rápidamente. El pasado continuo es como decir en español esta palabra. Was sleeping, estaba durmiendo. Was mopping, estaba trapeando. Was driving, estaba manejando. Was clapping, estaba aplaudiendo. Were finding, estaba encontrando. No se olvide, ¿no? Estaba y el verbo en gerundio. Estaba manejando, estaba peleando, estaba leyendo, estaba nadando, estaba peleando, estaba escribiendo, estaba leyendo, estaba atrapando,
Estaba navegando. No se olvide, esa sería la traducción al español. No se olvide. Ya, goodbye, hasta luego.